Bueno, en la continuidad de estos ciclos de charlas que venimos desarrollando con diferentes actores políticos y en esta mirada de Rosario que queremos tener de todos ellos, está para charlar con nosotros Germana Figueroa Casas, concejala del PRO de la ciudad de Rosario. Germana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida. Gracias. Bueno, Germana, para arrancar, Perón dejó una frase que decía, los peronistas somos como los gatos, cuando parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Esa idea bien podría ser para el PRO en Rosario en este momento, ¿no? Bueno, ojalá, eso es una idea positiva. A mí, la verdad que a veces a uno no le gustan mucho las confrontaciones, pero el PRO es un partido que es relativamente nuevo y bueno, hay que empezar a aprender a medida que crece va a haber líneas internas, a medida que crece vamos a pensar distinto y bueno, es todo un aprendizaje democrático que hay que hacer. Y que también es válido, ¿no? Que dentro de un partido uno pueda tener distintas opiniones, porque creo que sí, nos va a hacer crecer, aunque a veces se hace complicado o es duro. Seguro. En general, ¿cómo vio la administración de la pandemia de los gobiernos de la provincia y de Nación? Eh, bueno, a ver, del lado de Nación, a mí me parece que primero hubo una negación, si se acuerdan cuando el ministro de Salud decía que no iba a llegar a la Argentina, que no iba a pasar. Vos sabés que yo presenté un proyecto en febrero para que se empezaran a controlar el puerto de Rosario, que era el lugar por donde podía entrar, la estación de colectivos y el aeropuerto, que medio que se me burlaban en ese momento cuando yo lo planteé y yo les decía, miren que estamos en la globalización y va a llegar. Así que en eso la verdad que fallaron bastante. El tema de las vacunas, sabemos, el tema de vacunatorio VIP, la verdad que ha producido mucha indignación todo ese manejo tan terrible. Y después también ha habido momentos en que ha sido muy preocupante y sigue siendo el tema de que se aproveche que mientras estamos en pandemia, para, por ejemplo, todo el tema de los fiscales a nivel nacional, o lo que pasó con Vicentín, o afectar libertades individuales. Digo, eh, no es fácil enfrentar una pandemia. Entonces, yo no quiero juzgar porque todos aprendimos. Digamos, un día te decían una cosa y otro día te decían otra. Pero aprovechar la pandemia para tomar otras decisiones o para aprovechar el miedo de la gente para aplicar o tomar más poder del que corresponde, eso me parece que no está bien. Y el tema de las vacunas también es algo que algún día tendremos una explicación, espero, de qué pasó. Bien, ¿y de la Ah, provincia? bueno, y a nivel provincial, lo que fue muy duro para mí, o sea, también, nuevamente, hay que estar en ese lugar, ¿no? Pero cuando empezó a pasar que uno estaba esperando que se tomen decisiones y lo que llegaba era un PDF o había una conferencia de prensa donde se explicaba las cosas y después los periodistas tenían que estar explicando, eso la verdad, bueno, o por YouTube buscarlo, eso en un momento uno lo sintió como una falta de respeto grande, ¿no? La gente esperando a ver si al otro día podían mandar los chicos a la escuela, que si no podía tenía que cambiar, si eran esenciales, que tenían que ir a trabajar, o sea, eh, hubo mucha angustia en la gente y agregar incertidumbre y no dar la cara me parece que fue una de las equivocaciones más grandes. Por otro lado, bueno, quizás no se aumentó lo que debería haberse aumentado, ¿no? La estructura. ¿Qué pasaba tanto a nivel nacional o provincial, ¿no? Uno tenía el ejemplo de lo que había pasado en otro hemisferio, ¿no? Entonces, sabíamos lo que iba a venir, pero creo que el tema de dar la cara y de decir lo que pasa, aunque sea feo, hubiera sumado mucho más. Hay mucha angustia, el tema de los cierres, que quizás, por ejemplo, que de golpe, recuerdo el caso de los gastronómicos, que de golpe un jueves a la noche, un viernes a la mañana se enteraron con todo comprado para el fin de semana, que de golpe no iban a poder abrir. Eh, Estamos en una emergencia y hay errores que se entienden, pero digo, uno los puede cometer una vez, no repetirlos. Y creo que ese manejo comunicacional ha sido uno de los errores más dolorosos que ha tenido, más allá de las buenas intenciones, ¿no? Porque, de nuevo,
sabemos que todos lo que queremos es que haya la menor cantidad de muertes posibles y de que pasar con el menor daño posible por esto, pero en un momento, con el daño económico que se hizo, ¿no? Con todos los cierres, y de golpe estamos entre los peores lugares del mundo en cuanto a muertos. Entonces, evidentemente, se tomaron malas decisiones. Algo no funcionó. Bien. Germana, hay una idea de que en algunos casos de que los municipios, en este caso el de Rosario, podrían haber hecho algo más durante la pandemia, de por allí la idea de sentarse a esperar las resoluciones, o si restricciones sí o restricciones no. ¿Cuál es la sensación que te queda en este caso del municipio de Rosario? ¿Podría haber hecho algo más? Bueno, viste, es como todo, siempre uno puede hacer algo más, ¿no? Eso es algo inherente al ser humano. En general, todos siempre podemos dar un poco más o hacer un poco más. Obviamente que nación y provincia son los que tomaban las decisiones, pero en un momento hubo algunas delegaciones en los municipios, o a veces cuando se planteaba, pasa que, bueno, han pasado tantas cosas que ya algún día uno va a tener que escribir un libro sobre cómo se vivió esto. Pero en realidad realmente era como el último eslabón, pero también el que da la cara frente a la gente. Y entonces uno se acerca, es más fácil acercarse al intendente, ¿no? Desde una ciudad donde encima no somos ciudad capital de la provincia, entonces el interlocutor es el intendente, y bueno, y nosotros, ¿no? Que se nos acercaba también la gente preocupada, desesperada. Creo que es más difícil para el intendente. Creo que en algunos casos, algunas cosas que estaban delegadas se podrían haber hecho mejor, pero en una escala me parece que en Nación fue la que marcó el paso y la que, digamos, es más difícil de justificar algunas cosas que pasaron. Digo, si Nación hubiera negociado distinto las vacunas, no estamos hablando de esto. Bien. ¿Y cuál es su mirada de la gestión del intendente Pablo Hapkin, del intendente de Rosario? Bueno, también, en todos los casos tenemos la pandemia de por medio, entonces eh, uno tiende a ser menos, a lo mejor, no sé si decir exigente, pero digo, tiende a comprender que obviamente lo que planteó el intendente Hapkin en marzo del 2020, de lo que iba a hacer en la apertura de sesiones, se dio vuelta totalmente y no se pudo lograr. Yo lo que veo y preocupada es que ha faltado gestión en Rosario en cuanto a, tenemos la ciudad en muy mal estado, eh, por eso digo, hay pocos recursos, se entiende, pero hay que tener presente que la salud también es con calles en mal estado, se presta a que haya más accidentes, el tema, todo el manejo de los colectivos, que con la ciudad, digamos, insegura que tenemos, se ha complicado también con, digamos, todo el cambio que se ha hecho en los recorridos, las esperas en las paradas. Eso es algo que está complicado para resolver. Y en un momento también hubo mucho decreto, no de necesidad de urgencia porque no hay a nivel municipal, pero sí al referéndum del Consejo, de un Consejo que estaba funcionando. Nosotros nos reuníamos, trabajábamos por remoto, pero siempre pudimos trabajar gracias a la plataforma que tenemos. Entonces, nos parece que no era necesario tanto decreto, sino que se podían tratar los temas en el Consejo porque estábamos funcionando. Y eso hace, ¿no?, a antecedentes democráticos. Ahora, por ejemplo, teníamos varios proyectos presentados para el tema de gastronómicos, de salas, de salones de fiesta, de fútbol 5, para hacerle quitas de DREI y de TGI, que estaban listos para ser tratados en el Consejo, y sin embargo se hizo por un decreto ad referéndum, o sea que después nosotros lo aprobamos. Que está bien, pero estando funcionando el Consejo, nos parece que se podía hacer por ordenanza y mandando un mensaje. Pero bueno,
realmente sabemos, tanto, por eso digo, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, sabemos lo difícil que es pasar una pandemia y por eso le hemos dado todas las herramientas que hemos podido al intendente, en muchos casos a lo mejor que nunca se hubiéramos dado en pandemia, por ejemplo, sin pandemia, por ejemplo, la posibilidad de hacer contrataciones por concursos de precios o contrataciones directas, y sin embargo no han sido todas rendidas, que eso la última vez que pidieron prórroga para eso, nosotros nos abstuvimos porque lo que se planteaba era que se tenía que rendir al Consejo todo eso y no se está haciendo. Así que bueno, hay estas cuestiones que tienen que ver con cuidar el bolsillo de los rosarinos. Por ejemplo, ahora otro aumento más de la TGI, que nos parece que en el año va a llegar ahora es un 10%, pero va a llegar a un 51%, y desde que el intendente asumió es un 132%, o sea, alguien que pagaba 514 pesos en diciembre del 2019, ahora en julio del 2021 va a estar pagando 1.195 pesos, o sea, más que duplicó lo que estaba pagando de TGI. Nos parece que eso en un momento como este, donde estamos dando condonaciones, donde constantemente están pidiendo eso los negocios y las personas que se han quedado sin trabajo, nos parece que no corresponde. Bien. Germana, hay justamente una de las preguntas que le iba a hacer sobre la tasa general de inmuebles y este aumento que usted ha sido muy activa en el reclamo, ¿no? de esta cuestión. Ahora, usted es contadora y tiene una particularidad. Asumió y estuvo 2 años en el gobierno anterior de Mónica Fein, de la socialista Mónica Fein, y le toca, en este año y medio, va a cumplir los 2 primeros años de Pablo Hapkin. ¿Le preocupa lo de aquello y lo de esto, la verificación, los números en rojo que tiene la municipalidad, que por allí no está permanentemente en la mesa de debate? Mira, yo desde que asumí en diciembre del 2017, ahí ya se había aprobado el presupuesto, pero en ese momento lo estudié y planteé, y lo que vine viendo es que durante todo este tiempo eh, el déficit fue aumentando, el endeudamiento que era con la provincia venía aumentando, o sea, había cambiado la calidad de la deuda, en vez de ser con proveedores particulares pasó a ser mucho con la provincia, y me tocó en 2018, cuando se aprueba el presupuesto, yo les advertí y les dije, este presupuesto, con dos signos, digamos, gobernantes del mismo signo político, como estaba en su momento, que estaba Lifshitz y Fein, es sostenible, pero cuidado, porque si son de distinto signo político, se va a complicar, porque venía viendo aportes, por ejemplo, para la salud, que se venían aumentando y recalculando, pero no estaba en papeles, y que ahora justamente fue algo de lo que tuvo que enfrentar Pablo Hapkin, que tuvo que renegociar todos los anticipos de coparticipación también que se sacaban sin pasar por el Consejo, y nosotros también lo marcamos a eso. O sea, se veía venir lo que iba a pasar. Entonces, ahora se agrega la pandemia, por supuesto, pero las cuentas de la municipalidad venían complicadas. Y complicadas también porque de lo que se ejecuta, de lo que se hace, podemos dividirlo en dos partes. Está por un lado el gasto corriente, que es el gasto donde están los sueldos, donde está el gasto de mantenimiento del movimiento normal, y después está el gasto de capital. Ese gasto de capital es, por ejemplo, cuando se hacen bueno, se hacen calles o puentes o se hacen reparaciones importantes o edificios. Ese gasto es muy chico en relación, o sea, el 50% del presupuesto prácticamente se va solo en sueldos. Entonces, y después tenés además los gastos que hacen subcontratación de empresas y todo, y eso lleva a casi un 90%, que en el 2020 fue el 98% de gasto corriente. Es como si en una empresa todo el gasto para tener abierta la empresa se llevara todo y no se capitaliza nunca. Nunca genera capital para no, digamos, se va descapitalizando una empresa si hace eso. Bueno, eso pasa con nuestro municipio, que esto viene a lo largo del tiempo sucediendo. Y es preocupante, y claro, vino la pandemia y lo hizo más difícil todavía.
digamos, si usted estuviera a cargo de la contaduría de esta, entre comillas, ¿no? De esta empresa del municipio, le diría al dueño o al gerente, en este caso que sería el intendente, mire que nos vamos camino a fundirnos, ¿no? Claro, eso, bueno, es lo que dije, cada año que me tocó hablar en la aprobación del presupuesto era plantear eso, el cuidado, tengamos cuidado. De, en realidad, si querés pensar, hubo como una especie de concurso, porque no sé si saben los que están viendo, pero se hizo una consolidación de deuda, o sea, deuda que era corriente, deuda que había que pagar en poco plazo, se la consolidó, o sea, se sumó toda y se ofrecieron bonos a cambio de eso para que los pudieran usar para pagar impuestos, tasas, por ejemplo, del municipio, pero se hizo porque no se le podía pagar a los proveedores. O sea que evidentemente tuvimos eso. Y ahora hubo una renegociación de la deuda con la provincia que dentro de todo ha sido un alivio, porque si no, los vencimientos, no se hubiera podido hacer frente a los vencimientos que había en 2020 y 2021. Bien. También hubo una cuestión que tiene que ver con lo político entre el Consejo y el Ejecutivo y el Consejo, que ustedes, digo, desde el bloque al cual tiene pertenencia, lo vienen marcando y que es este acuerdo justamente político que ha tenido el intendente con otros bloques que no responden a su color político, que le dio de alguna manera esa flexibilidad para poder desarrollar algunas cuestiones, ¿no? Por supuesto, esto es política, ¿no? Y es parte del juego político para poder sacar esas aprobaciones. Lo que pasa es que haciendo esos acuerdos, quizás se terminaron aprobando ordenanzas que no para nosotros, en nuestra opinión, no son ventajosas para la ciudad por ser parte de ese acuerdo. Sobre todo algunas ordenanzas más del lado de Ciudad Futura o algunas actitudes que hubo con ese partido, con la Cámpora, que nos pareció que siendo que no es un partido era del frente, digamos, con el socialismo, que se hicieran estos acuerdos no nos parece que sean buenos para Rosario. Seguro. Germana, por otra parte, no hablamos de los números, hablamos justamente de la contabilidad del municipio, y no hablamos de una cuestión que seguramente a usted le preocupa, como a todos los rosarinos nos preocupa, y tiene que ver con la seguridad. Más allá de que la seguridad es la administración también del gobierno de la provincia, ¿cree que en esta materia el municipio podría hacer un poco más de lo que hace? A ver, sí, el responsable principal del tema de la seguridad es provincia, por un lado, y también nación, ¿no? Porque la verdad que cuando Patricia Bullrich fue ministra, puso mucho, por ejemplo, gendarmería que vino a Rosario, o sea, bajó el delito, todos los números que uno ve a nivel nacional mostraron una baja del delito durante el gobierno, cuando estuvo ella. Y a nivel provincial, bueno, son los responsables de la policía. El municipio lo que puede hacer es, por un lado, reclamar y visibilizar lo que pasa, pero por otro lado, una calle oscura es un lugar más fácil para llegar a un robo, cámaras que deberían funcionar y a lo mejor no funcionan, las cámaras pueden permitir también tener más seguridad, las paradas de colectivos, como decía, el transporte hace, si un colectivo deja de entrar en un lugar, toda esa gente queda vulnerable. Entonces, el municipio puede ayudar desde ese punto de vista. No puede ser que todos los días tenemos reclamos de poda de árboles, y no porque molesta o porque se les meten adentro de la casa, como también sucede, vieron que les levanta la vereda y les llega a levantar el piso de la casa, sino porque tapan las luces. Entonces, si uno tapa las luces, está generando un lugar más peligroso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el municipio puede ayudar. No es definitorio, pero ayuda a tener una ciudad más amigable y que nos proteja un poco más. Bien. Volvemos a lo político partidario. Hay dos grupos bien definidos en el PRO nacional. Está el ala dura, como le dicen algunos, y los moderados. Más allá de las personas que lo lideran, ¿de qué lado usted se siente más cómodo, pero su impronta, ¿no?
que, a ver, yo en este caso, yo no elegiría, porque la verdad que, te digo, yo creo que ambas alas tienen positivos, tienen roles diferentes. Obviamente que si uno está a cargo de una ciudad, como por ejemplo, si hablamos de Larreta, por ejemplo, como para nombrar a alguien, tiene una responsabilidad diferente y tiene menos libertad quizás en un país como el nuestro, tan centralista, con tanto poder presidencial, como para realizar ciertos reclamos que sí lo pueden hacer a lo mejor legisladores que tienen otra forma de poder relacionarse, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que lo importante que tienen ambos lados son los valores. Los valores, el respeto por la democracia, el respeto por la división de poderes, por la justicia, me parece que eso une. Y te digo la verdad, yo creo que hay que ir por aquel que en su momento esté mejor para llegar. Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es, con todas nuestras diferencias, por eso yo no estoy en contra de que haya una interna. Por ahora no voy a optar porque realmente me parece que se necesitan las dos cosas. Se necesita gente que esté reclamando y constantemente marcando lo que está mal, y también se necesita gente que muestre lo que es la gestión, lo que es un ejemplo, todo lo que ha sido la vacunación, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que todos hemos visto en momentos cómo se ha actuado. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de cómo gestionar correctamente. Y después tenemos un ejemplo de cómo reclamar y no dejar pasar nada. Creo que como un equipo es totalmente complementario. Así que luego puede ser, como va a pasar a lo mejor en la provincia o en la ciudad, que haya internas, y eso es válido, mientras sepamos que después, teniendo los mismos valores, nos vamos a alinear y trabajar juntos con el mismo objetivo. Particularmente en la ciudad de Rosario se da un tema en Juntos por el Cambio, Cambiemos, que en estas próximas elecciones hay en el Consejo hay una división de 3 bloques bueno, y son 6 las bancas que se ponen en juego de Juntos por el Cambio, Cambiemos, porque venía Cambiemos y después fue Juntos por el Cambio, lo quiero decir correctamente. Es mucho, ¿no? Ponen en juego un gran número de concejales en esta elección, que no es menor, ¿no? No, y es muy importante porque en todas las elecciones legislativas va a ser importante que nos vaya bien, y ahí no solo juega el PRO, porque también está la coalición cívica, también están los radicales, así que bienvenido si hay una interna, y bueno, será también ver qué es lo que la gente vota, qué es lo que la gente elige. Eh, Uno lo que puede hacer es mostrar su trabajo, mostrar sus opiniones y lo que es, y bueno, después la gente decidirá quién va a ser concejal y quién volverá a su trabajo. Bueno, si es mi caso, volveré a mi trabajo, si no, buscarán algo para hacer, cada uno sabrá su destino, pero lo que yo sí tengo claro es que yo quiero que Juntos por el Cambio crezca. Y también creo que está muy bien que haya líneas diferentes y opiniones diferentes, porque todo eso suma, y es como que uno le da al votante un menú para que pueda elegir, y bueno, habrá que respetar, esto es democracia, habrá que respetar lo que se elija, ¿no? Por más que a veces uno no esté de acuerdo. Se estiraron un poco los tiempos porque si hubiese seguido el programa anterior, ya a esta altura sabríamos quiénes son los precandidatos a concejales de las ciudades, en este caso de la ciudad de Rosario. ¿Usted sería candidata? Bueno, en principio nos hemos planteado, mira, ha sido difícil, porque como yo te digo, yo soy desde el 2017 que soy concejal, pero soy profesional, trabajaba en un estudio, doy clases en la facultad, o sea, volver a la actividad privada no, me gusta, es algo que me llena mucho, pero también la verdad que el trabajo del consejo me mostró que había mucho más para hacer, y que realmente es necesario gente que controle, gente que mire. Yo reviso mucho, pregunto, y me parece que eh, este peso y contrapeso, ¿no? Es fundamental, que la oposición sea una oposición constructiva, pero que plantee lo que no está de acuerdo. Yo me siento que he defendido muchas veces, a veces me parece como que
que en el Consejo lo único que se hace es defender al Estado, que está muy bien y hay que cuidarlo, por supuesto, pero a veces es como que no se ve que del otro lado hay gente pagando impuestos, hay gente que la está pasando mal, gente que está complicada, y yo a veces me siento en esa representación, ¿no? Como vengo tanto de la actividad privada y he estado tan en contacto con pymes, ¿no? A través de mi actividad como contadora, viendo lo que se sufre, pagando los impuestos, lo difícil, cómo en una inversión impactan tanto que a veces deja de ser rentable algo, y lo que cuesta a lo mejor he tenido empresa también, ¿no? Y a veces que uno no llega a pagar el SUS, la jubilación, y creo que he llevado esa voz al Consejo. Creo que es gente que está tan ocupada trabajando y sumando y haciendo que a veces no tiene esa representación, porque no se meten en política. Y a mí me decían que estaba, que estaba media loca por meterme en política, pero creo que he tenido ese lugar de representar a gente que muchas veces no ha tenido esa representación, porque a lo mejor se ven a los empresarios más grandes que negocian, digamos, con el Estado, pero esta gente que todos los días nos levantábamos a la mañana para trabajar, para que se pagan los impuestos, que criamos nuestros hijos y que creíamos que la política era algo que pasaba por otro lado, no pasa por otro lado. Hay que estar, hay que meterse, y yo sé que cuesta, a mí me cuesta, me es algo difícil, que ha sido un gran aprendizaje, pero en definitiva vale la pena. Todo el mundo dice, ay, la política es algo sucio, no hay que meterse. Ese es el problema, porque si no nos metemos, están siempre los mismos. Entonces, me parece que vale la pena intentarlo. Creo que sí, así que bueno, si se da todo, si el partido nos ponemos de acuerdo y todo, sí voy a ser candidata a concejal. Pero bueno, se tienen que dar un montón de cosas. Como vos decís, se han corrido los tiempos, y yo lo que estoy tratando es de mostrar lo que he hecho. Tengo una página web que pueden ver todos mis proyectos. A fin de año siempre trato de hacer una rendición de cuentas, como para que vean, porque me parece que un político tiene que hacer eso, tiene que poder mirar a la gente a la cara y decirle, mira, hice esto, decime qué puede ser mejor, estoy a tu disposición, pero estoy dispuesta a trabajar para defender a los ciudadanos de Rosario. Bien. Germana, para cerrar, desde ya por supuesto le agradecemos los minutos, el tiempo que ha tenido para charlar con nosotros, y por supuesto han quedado muchos temas que seguramente la vamos a volver a convocar para dialogar puntualmente de alguno de ellos, pero me dijo que le gusta hacer, me dijo que le gusta defender a los rosarinos, en este caso desde el Consejo, pero dentro de su mirada, desde su mirada, ¿cuáles son los temas que no pueden faltar en esa agenda electoral que se viene y que habría que tratar y habría que abordar en el corto y mediano plazo? Mira, estuvimos hablándolo mucho, nosotros tomamos 3 ejes: trabajo, gestión y libertad. Se le pueden dar muchas acepciones, ¿no? Pero pusimos primero trabajo porque creemos que es la única manera. El rosarino sabe lo que es trabajar, lo que es la cultura del trabajo, es una ciudad que se hizo a sí misma, sin fundador, y creo que hay que valorarlo y respetar a la gente que trabaja, al que crea este empleo genuino, que es el de una empresa, que es la que va a sacar después de la pandemia, a los que vamos a necesitar para salir adelante. El tema de la gestión, porque me parece que uno tiene que ser serio hasta dentro del consejo. La gestión la hacen los ejecutivos, pero hasta dentro del consejo uno puede hacer gestión. Yo todos los reclamos que recibo los tengo armados. En mi página web, te digo, tengo un mapa de todos los reclamos que he hecho, por si alguna vez alguien del municipio quiere ver y tener idea de los lugares que hemos recorrido y donde hemos recogido todas estas inquietudes. Y el tema de la libertad lo planteamos tanto desde el punto de vista de las libertades individuales, de cumplir con la Constitución, como también de la libertad que tiene que tener una persona de poder salir a la calle. En este momento el rosarino tiene miedo de salir a la calle porque no sabe que si le van a robar la cartera, si es una persona le van a sacar el celular de la mano, como le ha pasado a tantos, o va a terminar en el medio de una balacera. Entonces creo que el trabajo, la gestión y la libertad tienen que ser ejes fundamentales de cualquier tema del que estemos hablando. Vamos a necesitar a la economía, vamos a necesitar la salud, y también para tener libertad necesitamos educación, que eso es algo que yo vengo trabajando mucho.
el tema de la presencialidad, el tema de que funcione la virtualidad verdaderamente. Yo doy clases en la facultad y mis alumnos permanentemente me dicen que prefieren la presencialidad y creo que tenemos que intentar volver a eso. Es lógico que haya momentos en que esto no pueda suceder, pero ratificar que lo primero que tiene que abrir son las escuelas y tiene que ser lo último en cerrar. Creo que eso es también muy importante. El tema de la educación se ha puesto y se ha preocupado mucho los compadres que han planteado todo esto y hemos puesto en escena la educación, que creo que con el trabajo es lo que va a lograr sacarnos adelante. Seguramente estaremos hablando de todas estas cuestiones, nos ha quedado la educación, nos ha quedado, por supuesto, otros temas para abordar y seguramente lo estaremos tratando en alguna otra entrevista, en alguna otra invitación que le hagamos, que por supuesto lo vamos a hacer. Germana, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme contar un poquito, ¿no?, de qué es lo que uno piensa. Gracias.